Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en este día martes para compartir la información. Vamos a hacer un repaso por los temas más destacados en la agenda de los medios de comunicación en el ámbito provincial y también nacional. Tenemos también la presencia de las redes sociales para ver qué temas aparecen y en ese sentido nos acompaña Claudio Barros. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, tenemos varias cosas para las redes. Hacenos un adelanto. Sí, vamos a hablar un poco de Google, que se cayó, y está bien, no se ha lastimado, pero también vamos a hablar un poco del Vaticano, que además de los temas más serios, hay unos de los temas que la gente se lo está tomando para hacer muchas bromas. Por supuesto que sí, enseguida nos contás, además de todas las apreciaciones que hacen los mendocinos y los argentinos en general de cada una de las noticias que compartimos con ustedes. Hay una que sigue teniendo notable trascendencia en los medios de comunicación, sobre todo en nuestra provincia, y tiene que ver con el triple crimen en Godoy Cruz. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Como bien decías, el triple femicidio sigue estando en el tope de las agendas. Salazar ya está en el penal de Boulogne-sur-Mer. Vemos lo que decían los medios de comunicación, las tapas, papel, sobre todo en el transcurso de la mañana. Los Andes, Diario 1 y también El Sol enfocaron en este tema. El triple crimen está casi resuelto para la justicia, eso es lo que decía Los Andes, ¿no? Diario 1 también lo tenía, el acusado reconoció haber estado en la casa de la masacre. Y El Sol decía, tras la confesión, cárcel para el autor de la masacre de Godoy Cruz. Esta información no es oficial, ¿no? Porque no es parte de la declaración del autor ante la justicia, pero es el título que ha planteado en su tapa El Sol. Tal es la trascendencia que ha tomado este hecho, esta masacre en la provincia de Mendoza, que también sigue siendo noticia en las tapas a nivel nacional, sobre todo en La Nación y también en Página 12, que tenían los siguientes títulos. La Nación decía, los hijos de la víctima señalaron al femicida, y también lo tenía Página 12. El relato del horror en la voz de un chico de 8 años. ¿Cuál es la situación judicial actual de Salazar, Nati? Bueno, lo primero que tenemos que decir que Salazar ya está en el pabellón número 5 del penal Boulogne-sur-Mer, luego de haber pasado algunas horas en la comisaría séptima del departamento de Godoy Cruz. Soy buena gente, no van a tener problema conmigo, fue lo que dijo el profesor en taekwondo Daniel Salazar cuando le informaban sobre las reglas de convivencia que se mantienen dentro del penal, justamente alojado allí en el pabellón número 5, donde están los detenidos por violencia de género y también abusos sexuales. El imputado por triple femicidio, el barrio Trapiche en Godoy Cruz, llegó ayer alrededor de la hora 17 al penal por orden del fiscal Santiago Garay. Va a compartir ese espacio de encierro con alrededor de 120 internos que están esperando también, digamos, los resultados de sus juicios. Mientras tanto, se conoció que tanto en el Hospital Central como en la comisaría séptima dijo él que había sido lastimado en la mano en medio de un asalto y negó todo tipo de participación en los femicidios. También negó una discusión con su expareja, situación que, bueno, contradice lo afirmado por los dos chicos, ya sea el que fue herido con 25 puntazos, como también el que dio aviso a la familiar para que se diera aviso a la policía. Desde el Ministerio Público, la vocera, estamos hablando de Teresa Dey, hizo referencia a un problema de paternidad o reclamo de alimentos por parte de Claudia, una de las víctimas. Eso hubiese sido la causa del hecho. Eso, claro, estiman que fue lo que detonó la situación posterior, ¿no? Que originó la causa que terminó con las 3 muertes y los 2 heridos. Se hizo también, como novedad, se hizo una requisa en el domicilio de Salazar, un departamento que se encuentra en Ciudad de Mendoza, que comparte con una de sus hermanas. Le permitió a la justicia encontrar ropa con manchas de sangre, mientras que también hay que decir que ayer, en horas de la siesta, se encontró un cuchillo, ropa, guantes de látex, en un bolsillo de una campera, todo manchado con sangre allí en la calle Primitivo del Arte. ¿Y esto ya se determinó que involucra de alguna manera a Salazar? En realidad, lo que consideran los investigadores que lo más fuerte es la acusación de los niños, del de 8 y de 11 años, que coinciden en señalarlo a él como autor de los homicidios. Sin embargo, el diario Jornada dice que haber hablado con el procurador de la Corte, con Goulet, Goulet había dicho que lo que se había
había encontrado en la calle Primitivo de la Reta no tenía vinculación con el caso de Salazar, ¿sí? Dijo que Salazar está bien cuidado y que es mentira, o sea, negó también lo que habían dicho los medios unas horas antes de que había intentado suicidarse. Dijo que está bien cuidado en el penal. Muy bien, vamos a ir a las redes sociales para ver el impacto de esta noticia. Claudio, contanos. Bueno, en las redes sociales lo que hay son estos ecos, ¿no?, de esta tragedia, de este crimen de Godoy Cruz. Y lo que hay también es, apuntan contra los medios. Hay un montón de opiniones variadas sobre lo que estaba pasando en Mendoza, sobre todo lo que involucra a Salazar, pero también sobre la forma en la que se da difusión. Por ejemplo, alguien decía, ¿qué maltrato le dan los medios a la noticia del triple femicidio? ¿Le dan espacio a las personas para que digan que el asesino es bueno? Esto es en relación a todos aquellos que durante todo el día de ayer, tanto en radio como en televisión, como en los medios gráficos, salieron a contar cuál era su relación o su vínculo, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, de Salazar, diciendo, bueno, nunca manifestó ningún tipo de violencia. Bueno, esto es lo que ha indignado a mucha gente, ese tipo de testimonios en los medios. Otro lo que decía, noticiero pasando el triple femicidio en Mendoza y seguido de la publicidad turística Mendocén y esas cosas que pasan en la vida. Sigan. Esto también había impactado un poco, como tratando de vender en la publicidad de turismo una imagen de una Mendoza tranquila y, mientras tanto, la Mendoza convulsionada estaba en la calle pidiendo el fin de los femicidios. Otros decían, otro dice que se va a hacer pasar por loco. ¿A qué hace referencia? A la noticia que decía que Salazar había intentado quitarse la vida. En este caso, lo levanta y lo comparte del diario La Nación. Hay que decir esto, los medios de Buenos Aires están levantando mucha información que no es oficial, que publican algunos medios de Mendoza como trascendidos, pero bueno, lo que está pasando lo de siempre, ¿no? Los medios porteños lo que están haciendo es tomarlos como verdaderos y los van publicando porque claramente moviliza lectores. Otros, bueno, tomando aquí el periodista Alejandro Gamero, tomando la nota de Diario 1, contaba, triple femicidio en Godoy Cruz, Salazar en la cárcel, y el textual, soy buena gente, no van a tener problemas conmigo. Y comparto esta foto que también salió primero en los medios porteños antes que en Mendoza, que es la de Salazar tras las rejas. Otro finalmente dice, con lo del triple femicidio de Mendoza ya perdí la esperanza en la humanidad. No paren en el mundo, dice, me bajo mientras siga girando. En el marco de esta situación crítica que vive la provincia de Mendoza, ayer por la tarde se realizó una nueva marcha. Contanos cómo se desarrolló, Nati. Exactamente, alrededor de 400 personas estuvieron allí frente a la legislatura pidiendo justicia por las víctimas del triple femicidio y también pidiendo por la salud de los niños heridos en los asesinatos del barrio Trapiche. Los afectados también de los ataques machistas se convocaron otra vez en la legislatura, hicieron pintadas, hubo un reclamo por parte de personas que llegaron desde el barrio La Favorita, donde hace 10 días, recordemos, fue encontrada muerta la adolescente Milagros Verasuti, de quien se dijo que falleció asfixiada por su propio vómito y quienes sostienen los amigos, allegados y familiares de Milagros que no fue así, ¿sí? Que el gobierno está intentando ocultar otro femicidio. Los vecinos y familiares de la chica hicieron notar este enojo en la puerta de la legislatura y ya habían enviado algunas fotos a algunos medios diciendo, justamente pidiendo, insistiendo que fue asesinada a golpes Milagros. Bien. La puerta de la legislatura no se abrió, ¿no? No los recibió, digamos, ningún funcionario público. No, las puertas no se abrieron y la gente cantaba, por lo menos lo que tenemos entendido nosotros, Salí Cornejo, esperando que la figura del gobernador de alguna manera pudiera escuchar y atender estos reclamos. Un dato para tener en cuenta que marca bien el diario El Sol, bueno, es que hubo un infiltrado de la policía de Mendoza que estuvo grabando y filmando las caras de quienes asistieron a esta marcha en pedido de justicia. Señalú estuvo en la marcha, lo vemos. Siguen habiendo casos porque es un poco inocente pensar que vamos a erradicar semejante problemática de un día para el otro. Lo que sí estamos viendo es que la violencia se recrudece a medida que las mujeres nos organizamos, que tomamos las calles, que tomamos la palabra, porque evidentemente el sistema patriarcal quiere que sigamos replegadas en nuestras casas, silenciadas, aisladas si es posible, y bueno, mientras más resistimos también la violencia más se recrudece. De todas maneras, el mensaje que nosotras queremos dar es que no vamos a dar ni un paso atrás
atrás y que, bueno, vamos a seguir siempre organizándonos y desarrollando estrategias para que esto no siga sucediendo. Nosotros entendemos que la emergencia sirve siempre y cuando no sea una cuestión puramente declamativa, como ha sucedido en otras provincias. Sirve si se traduce en presupuesto, en acciones concretas, en más personal, en refugios. La Dirección de Género y Diversidad ha anunciado a través de un comunicado que es la primera vez que va a tener 29 millones destinados para estos fines. Bueno, creemos que es un buen punto de partida. Seguramente no va a alcanzar y va a ser necesario mucho más, pero sí es un buen punto de partida para empezar a hacer acciones concretas. Creo que se ha abierto un proceso sin precedentes en Mendoza, porque antes sucedían estos casos, más o menos los mismos números de femicidios, y sin embargo esta movilización de la ciudadanía en las calles no pasaba, ¿no? Entonces creo que se ha abierto una brecha, se ha tomado una visibilidad sin precedentes y de esto no vamos a volver atrás. Las repercusiones de lo que sucedía ayer en la tarde en la provincia de Mendoza y el denominador común, el pedido, ¿no?, de políticas públicas del Ejecutivo Provincial, no solo del Ejecutivo Provincial, sino también del Nacional cuando hablamos de violencia de género. Vamos a ver la repercusión de este hecho en las redes sociales. Claudia. Bueno, hay muchísimas opiniones. Por supuesto, hay quienes desde todos los puntos del país se solidarizaron con la gente que estaba frente a la legislatura, los acompañaba y expresaba su dolor por lo que está pasando en la provincia. También después aparecieron las críticas que hay siempre y también estos cuestionamientos al rol policial durante la marcha. Pero lo compartimos un poco. Algunos decían, pienso en la marcha, pienso en ellas, Mendoza, una locura, dolor. Y comparte allí una foto. Este tuit es de alguien que está en Buenos Aires. Y compartía allí una imagen solo para, para reforzar un poco el mensaje que estaba dando. Otros lo que decían, hacen una marcha y se quejan porque la legislatura está cerrada un lunes a las 19. Y sí, dice, si los vagos estos trabajan un solo día a la semana. O sea que aprovechó también para pegarle a los legisladores. Otro decía, una marcha por la violencia de género y ya comenzaron a realizar pintadas en las paredes de la legislatura. Vergonzoso. Y otra vez empezaron estos cruces de los que se quejan por las pintadas y aquellos que dicen, te molesta una pintada y sin embargo no te molesta un femicidio. Aquí el legislador Lucas Hilardo, del Frente para la Victoria, tomaba la nota del diario El Sol y decía, ¿cuál es la idea del gobernador? ¿Mano dura para los delincuentes o espionaje para las víctimas? O ambas. Y allí comparte esta nota, ¿no?, en la que El Sol revelaba que había un policía infiltrado filmando toda la marcha. Y finalmente alguien le da una ramificación y dice esto. Dice, Cuervo Tinelli, que es la cuenta oficial de Marcelo Tinelli, dice, femicidio en Mendoza, mujeres llorando en la marcha y esta pendeja Barbie Vélez haciendo un papel mal actuado jugando de víctima. O sea que también lo acusan, ¿no?, de mediáticamente generar un vínculo con estos casos, o por lo menos con los casos de violencia de género, y que terminan siendo para muchos muy superficiales. Claro, dramatizando una situación en el marco de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Ayer muchos medios también hacían eco de esto que estaba sucediendo en el programa de Marcelo Tinelli, también se reflejaba a través de las redes sociales. Vamos a seguir compartiendo información vinculada con este caso, sobre todo de los dos chicos que también fueron víctimas de esta situación, pero gracias a Dios están a salvo, por lo menos eso es lo que ha planteado el último parte médico. Vamos a ver lo que decía. Lo tenía Los Andes, masacre de Godoy Cruz, operan otra vez al niño de 11 años y Diario 1 decía triple femicidio, la beba tuvo una leve mejoría. Nati. Bueno, así como bien señalabas, el director del hospital, Humberto Notti, informó cuál fue esta mañana el parte médico. Estamos hablando de Raúl Rufey, informó que este martes operaron alrededor de la hora 10 al niño de 11 años que fue atacado en el triple crimen de Godoy Cruz, en el cual el fiscal Garay, recordemos, imputó al presunto autor Daniel Salazar. Mientras tanto, la beba de 10 meses evoluciona favorablemente. El niño, bueno, pasó por quirófano y le hicieron lo que los cirujanos llaman un toilet quirúrgico, que es en donde, digamos, se analiza el cuero cabelludo porque tenía múltiples lesiones, ¿no? Sigue con el respirador y está con tratamientos de inotrópicos y antibióticos, según lo que señaló el profesional. En cuanto a las lastimaduras del abdomen, el profesional contó que el sangrado está controlado. La niña, en cambio, presentó una fuerte mejoría en las últimas horas. En la madrugada se le sacó el uso del respirador y en estas horas dejará de utilizarlo. También hay que esperar el nuevo parte médico que se va a dar esta tarde a la hora 19 para seguir cuáles son los cambios, las evoluciones en los menores.
Muy bien, los temas más importantes en la provincia de Mendoza, en el país, se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Vamos a hacer un corte, queda mucha más información para compartir con ustedes. Ya venimos. El chavismo y la oposición comenzaron a dialogar para lograr justamente una salida a la crisis en ese país, en Venezuela, ¿no? En el marco de esta situación, Maduro, el presidente de Venezuela, se reunió con el Papa Francisco. Se enfocaron en esto los medios de comunicación en el transcurso de esta jornada y vamos a ver lo que decía. Clarín, Maduro no fue al Vaticano a pedir perdón. Eso es lo que decía Clarín. La Nación, decía el Papa, abre el diálogo en Venezuela tras un encuentro con Maduro. Y también Página 12 hacía eco de esta noticia. El Papa recibió al presidente Maduro. Vamos un poco para atrás, Nati, y hablemos del contexto de lo que está viviendo Venezuela en estos momentos. ¿Cuál es la crisis? Bueno, hay una fuerte situación de crisis en el país de Venezuela, crisis social, política, económica, por supuesto, y el Papa se ha ofrecido, digamos, aportar una contribución para la institucionalidad y lograr así también cohesión social. Está apostando al diálogo genuino, con confianza entre el oficialismo y también la oposición. Dijo que pide un diálogo sincero y constructivo, aliviar el dolor de los pobres, renovar la cohesión social, ¿no? En este marco, el Papa Francisco recibió a Nicolás Maduro y se anunció una mediación del Vaticano justamente por la crisis que está atravesando Venezuela. Durante la audiencia, recordemos que tuvo un carácter privado, que no había sido anunciada esta audiencia, y que el Papa instó a un diálogo sincero y constructivo entre el gobierno y la oposición. Paralelamente, también hay que decir que un enviado del Papa Francisco se reunió por separado con los delegados de la oposición y del gobierno venezolano para explorar la posibilidad de un diálogo que ayude a superar la grave crisis política, según lo que ha informado el presidente del Parlamento. El enviado del Vaticano será el nuncio apostólico, embajador del Papa, digamos, en la Argentina, Monseñor Emil Paul Sherring, quien viajó este fin de semana a Caracas en medio de un gran hermetismo. La coalición opositora, en tanto, convocó una protesta nacional para el día miércoles, razón por la cual habrá que estar también atentos a esta situación. Y Maduro cerró este lunes una gira por Medio Oriente donde impulsa acuerdos para mejorar los precios del petróleo y desde allí ha llamado a la calma y al diálogo. Muy bien, vamos a ir a las redes sociales. No hubo fotos de alguna manera, ¿no?, de este encuentro, Claudio, lo que veíamos allí en el paño de imágenes mientras Natalia nos contextualizaba la situación es la salida del presidente después de haberse reunido con el Papa Francisco, ¿no? Exactamente, lo que estaban haciendo muchos medios era compartir imágenes de ambos de encuentros previos, o sea, de otras reuniones, pero de la de ayer no había una foto que avalara esta reunión, simplemente había una foto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saliendo del salón privado del Vaticano, pero no hay una foto de ellos dos, digamos, del Papa Francisco y de Maduro, exactamente del día de ayer. Pero igual, digamos, a muchos no les importaba, servía la foto ilustrativa para decir un poco de cosas. Y en las redes sociales estaba reflejado eso, ¿no? Había muchos a favor, muchos en contra y diciendo cosas como estas. Por ejemplo, dice el Papa que está todo ok con que Maduro, dice, fusile opositores, pero que por favor los entierre y no tire las cenizas por ahí. Y esto es en relación a la noticia que habla del Vaticano sobre que, digamos, sugiere no cremar a la gente, pero de eso vamos a hablar ahora al final de este bloque en un ratito. Bien. Mientras tanto, otros los que decían era, así es Maduro, te apoyamos, carajo, dice, así es que se gobierna, y lo menciona allí, dice, moriré por mi revolución, y comparten a su vez otros tweets que decía, victoria de Venezuela, hoy es día de marcha y giras victoriosas, seguiremos venciendo, en alusión a esto, ¿no?, a que se había reunido con el Papa, a que Maduro está de gira por Medio Oriente tratando de mejorar el precio del crudo venezolano. Otros lo que decían, el Vaticano, váyase, dice su iglesia, usted no vino a hacer nada, Pontifex, ese Pontifex es la cuenta del Papa, en Twitter, dice, llévese a su sacerdote y no dialogue con el diablo Maduro, que es un dictador. O sea que también están todos muy agitados en las redes sociales con su posición política frente a Venezuela. Y allí lo que compartían era la noticia justamente de lo que decía Natalia. Otros decían, ya sin los amigos corruptos de Venezuela, el Vaticano corre a ocupar ese lugar para salvar a Maduro. Dice, triste papel el que hace el Papa. Y finalmente alguien dice, sigan creyendo que Maduro se reunió con el Papa Francisco. Esto es una publicación vieja. No caigan en el juego de estos sinvergüenzas. Claro, esto es en alusión a eso, ¿no? A que no había una foto oficial y por eso muchos creen que en realidad esa reunión no ocurrió.
Muy bien, vamos a seguir hablando justamente de la iglesia para compartir este tema que tuvo repercusión en los medios de comunicación y sobre todo en la actualización de los Andes en la provincia de Mendoza, que se enfocaba en esto. Decía, la iglesia puso a disposición sus archivos de la dictadura militar, también lo tenía Diario 1 en nuestra provincia. La iglesia desclasificó y puso a disposición sus archivos sobre la última dictadura cívico-militar. Nati. Así es, lo anunció la Conferencia Episcopal Argentina, la CE y la Santa Sede. Anunciaron conjuntamente que ponen a disposición de víctimas y familiares desaparecidos los archivos de la Iglesia que conservaron durante la última dictadura militar tras dar por terminado el proceso de ordenamiento y digitalización que dispuso el Papa Francisco a la documentación de esos años de plomo. De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos referidos a las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos, y en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores. Es lo que han sostenido en este comunicado oficial. Aseguraron que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro con el pueblo argentino. Esto es parte de lo que señalaba el comunicado. Cuenten conmigo, supo responderle el Papa ante el pedido de Estela de Carlotto de que abrieran los archivos para colaborar en la búsqueda de nietos robados en la dictadura a fin de que recuperen su identidad, y al cual también es fuerte el cuestionamiento al rol que tuvo la Iglesia en la época de la dictadura cívico-militar. Obviamente que ha sido un gesto muy bien visto por el mundo, muy bien visto por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y quien también opinó fue el Nobel de la Paz. Estamos hablando de Pérez Esquivel, que dijo que fue algo necesario, ¿sí? Así se pronunció el Premio Nobel de la Paz, que indicó que seguramente la apertura sea para familiares de víctimas de desaparecidos, pero es que es algo muy pedido por los organismos de derechos humanos. Muy bien, seguimos hablando de comunicados de la iglesia, pero esta vez a través de las redes sociales. Claudio. Sí, porque trascendió la noticia de lo que mencionaba antes, ¿no? La Iglesia sugiere, porque digamos, algunos medios lo han titulado que prohíbe, que se cremen a los muertos y sobre todo prohíbe o les pide a los católicos que por favor no esparzan las cenizas ni tampoco las conserven en el hogar. Lo que está sugiriendo es que en el caso de que se quiera hacer eso, la Iglesia no lo va a prohibir, pero les pide que por favor las entierren como harían, como se hace en el rito tradicional. ¿Por qué es esto? Dice, porque no está bien, dice que es una forma de violentar el cuerpo, a pesar de que ya no tiene vida, y de esta forma la Iglesia ha puesto una postura sobre esto. Por supuesto, las críticas, y también algunas cuantas bromas, no se hicieron esperar y se transformó en tendencia en Twitter. La noticia decía esto, por lo menos en algunos medios: prohíbe el Vaticano esparcir cenizas o conservarlas en casa. Otro decía, el Papa peronista se olvida que era progre y ordena que hay que hacer con los muertos, la especialidad de la casa. Y allí lo que comparte es la noticia que decía, la Iglesia prohíbe desde hoy esparcir los difuntos o tenerlos en casa. Aclara alguien, dice, prohibir y condenar no es lo mismo. El Vaticano no puede prohibir que se esparzan cenizas, sino condenarlo o pedir que no se haga. De hecho, la Iglesia dice que va a negar las exequias a aquel que manifieste que esas cenizas luego van a ser esparcidas en algún lado. Otro le dice, el Mediterráneo es un cementerio de gente que huye de la guerra, pero la Iglesia se preocupa de las cenizas caseras, y también vuelve a compartir allí un link con la noticia. Otro dice, lo que es innegable es que con la cantidad de gente que han quemado viva en la historia sobre cenizas, la Iglesia Católica es toda una autoridad. Y finalmente alguien hace un chiste y dice, la Iglesia Católica prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos. Y dice el Papa, ¿cómo se nota que no sois vosotros los que tenéis que barrer? Bien, vamos a seguir informándolos. Procrear lanza una nueva línea de créditos, ¿no? Enseguida, en el próximo bloque, les vamos a contar cuáles son los requisitos para poder acceder. Ya venimos. Seguimos compartiendo la información en este último bloque de Unidiversidad Noticias. Ya se los adelantaba, ¿no? Una nueva convocatoria de Procrear para los créditos para una vivienda propia. En esto se enfocaron los medios de comunicación. Vamos a ver lo que decía Los Andes. Por ejemplo, Procrear lanza nueva convocatoria para acceder a los créditos. También El Sol se enfocaba en esta información y planteaba la pregunta, ¿cuánto hay que ganar para acceder a los créditos? Ya les vamos a contar. También MDZ decía Procrear, abrieron las inscripciones para la segunda
segunda etapa. Natalia. Exactamente, bueno, hasta el 30 de noviembre hay tiempo para que las familias puedan inscribirse vía online, es decir, bueno, a través de la web. Hasta el 30 de noviembre pueden anotarse en la web del ANSES. Quienes quieran inscribirse, lo primero que deben hacer es revisar que sus datos estén registrados correctamente en la base de datos del organismo, en la web, recordemos, www.anses.gov.ar, sección Mi ANSES, con su clave de seguridad social. Esta es la segunda convocatoria que va del año, según su titular. El titular de ANSES a nivel nacional dijo que les había ido muy bien en la primera, razón por la cual habían adelantado los tiempos de la segunda convocatoria. En la primera instancia se seleccionaron 25.000 grupos familiares por un sistema de puntaje objetivo y transparente, es lo que señalan, por lo menos del gobierno, ¿no? Al momento hubo más de 3.000 consultas y 500 familias se encuentran tramitando el crédito para acceder a su hogar. Bien, los requisitos para poder acceder a esta convocatoria los compartimos con ustedes a través de la siguiente placa. ¿Cuánto hay que ganar? Bueno, entre 15.120 pesos a 30.240. Estamos hablando de el núcleo familiar, ¿no? Pueden ser autónomos, trabajadores en relación de dependencia también, monotributistas. Entre 2 y 4 sueldos mínimos tienen que llegar a obtener este ingreso, entre 15.000 y 30.000 pesos. Con respecto a la relación cuota-ingreso, la cuota inicial del crédito puede cubrir hasta un máximo del 25% del ingreso neto familiar. Esto también tiene que ver con el banco que uno elija para el crédito, y no tienen que tener antecedentes favorables en el sistema, desfavorables en el sistema financiero. Es otra de las características, otro de los requisitos para poder postular a Procrear. Vamos a las redes. En las redes sociales lo que hay es críticas, porque a muchos no les está gustando este sistema del plan Procrear, y entonces empezaron a pegarle al gobierno, por supuesto, haciendo la comparación con la gestión anterior. Por ejemplo, algunos, lo que estaban diciendo, dicen, en el 2014 el plan Procrear financiaba 350.000 pesos con sueldos de 6.000. Dice, en 2016 el PRO te financia 300.000 con sueldos de más de 20. Allí, cuando apareció este tuit, muchos empezaron a decir, no, hay financiación hasta 1 millón de pesos. Y ahí empezaron todos a pelearse. Esta misma persona seguía y decía, desde 2012 que se implementó el plan Procrear, el ferretero del pueblo se cansó de vender materiales. Dice, hasta que se le ocurrió el cambio, y le pone ahí, ¿no?, las comillas. Otros lo que decían es, no me estaría gustando el nuevo puntaje para obtener un préstamo en el Procrear. Si no tenés hijos o planes, seguí alquilando. Hashtag Procrear. Otro lo que decía, el plan Procrear también cambió, y ese cambio lo pone en mayúsculas. Dice, como todo lo que hace este gobierno para mal. Otro decía, el plan Procrear fue concebido para dinamizar la economía con la construcción de viviendas. Esto es otra cosa. Peor, directamente le dicen. Y así han estado durante todas las mañanas, y Procrear también se transformó en una de las tendencias. Muy bien, bueno, algo ya nos adelantaste para hablar de temas que aparecen en las redes sociales. Tiene que ver con Google, ¿no? Exactamente, porque el servicio se cayó por un tiempito breve, pero bastó para que mucha gente entrara en pánico, porque no era solamente que estuviera fallando el buscador, sino también todos los servicios que tiene asociados, como por ejemplo el correo de Gmail. O sea, muchísima gente que utiliza todos esos servicios gratuitos de Google estaban sin poder utilizarlos, y entró el pánico. Por supuesto, ¿a dónde fue todo el mundo a quejarse? A las redes sociales, y allí decían en Twitter, por ejemplo, cosas como estas. Dice, mientras tanto, dice, en el data center de Google, y ahí la vemos a esta pobre mujer que está enchufando y desenchufándolo todo. Otros decían, ¿ustedes son conscientes de que fuimos partícipes de que cayó Google? Claro, esto no sucede nunca, le ha pasado a otras redes sociales, pero a Google nunca. Dice, y ponen mayúsculas, somos históricos, es un antes y un después en la humanidad. Históricos, vuelve a repetir, ¿no? Es una forma irónica. Otro dice, búsqueda kirchnerista honesto, y se rompió Google. Dice, bueno, se lo estaba tomando con el humor político que nunca falta. Otro dice, no los quiero enamorar, pero a mí me anda Google, dice alguien. Otro decía, la caída de Google deberíamos tomarla tranqui, y después pone, todos vamos a morir, el mundo no funciona. Intentó tomárselo con tranquilidad, pero no pudo. Y finalmente alguien dice, ven millennials, así era el mundo cuando no existía Google. Bien, muchas gracias, Claudio. Vamos a conocer las tendencias para este día martes. Contanos. Bueno, esta era una de las que se fue imponiendo. Rápidamente todo el mundo empezó a hablar de Google y su caída. Luego estaba el Vaticano, por todas las razones que estuvimos enumerando en el bloque anterior, sobre la relación con Maduro, también esta decisión sobre las cenizas y demás. Así que es uno de los temas de los cuales se está hablando fuertemente. El plan Procrear también entró entre las tendencias. Luego está el servicio penitenciario, que tiene que ver con esta decisión de
la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que decidió descabezar toda la cúpula del servicio penitenciario bonaerense, y esto ha traído ciertas consecuencias y también alguna polémica. Y finalmente, hoy es martes, es un buen día para desearle una buena jornada a quien quieran con el hashtag. Muy bien, muchas gracias Claudio, gracias Natalia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Les deseamos que tengan un excelente martes, una excelente tarde. Recuerden, a las 21 horas actualizamos toda la información. Nosotros, como siempre, nos vamos a reencontrar mañana a la hora 13. Muchas gracias.